Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas veces nos damos cuenta de que años enteros de nuestra vida han sido roídos por preocupaciones, discusiones, resentimientos y noches de desvelo? Una palabra dicha sin ternura puede robarnos la paz durante muchos días, incluso semanas. El alma cansada cree necesitar más recetas, pero en lo profundo tiene sed de otro descanso, el reposo que solo Dios puede dar. Muchos llegan casi al final de su camino sin conocer esa paz honda, la paz que San Pablo llama una paz que supera todo entendimiento. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Deseo decirles algo que puede cambiarlo todo. Existe una paz real, firme como roca, hasta el punto de que la ofensa, la crítica, los enredos familiares e incluso el temor a la muerte no pueden arrancarla del corazón. Esa paz no se compra ni la enseña la edad. Es un regalo del Espíritu Santo cuando entregamos el corazón a Cristo. Por fuera, el mundo reacciona con ira, fastidio y ansiedad. Nosotros, en cambio, podemos caminar en medio de todo con serenidad, no porque el corazón se haya endurecido, sino porque hemos puesto la confianza en aquel que venció al mundo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos deja su paz, no a la manera del mundo. Esa es la paz que les invito a abrazar, para que el enojo no vuelva a gobernar nuestra vida. La ira es una de las armas más destructivas que el enemigo usa contra nosotros. Hiere a quienes amamos y al mismo tiempo nos quema por dentro, oscurece la claridad y nos empuja a decisiones que después lamentamos. El libro de los Proverbios, capítulo 29, versículo 11, enseña que el necio desata su enojo, pero el sabio al final lo calma. Cuando dejamos que la ira tome el mando, dejamos de ser guiados por el Espíritu y caemos en esclavitud emocional. La ira no es señal de fortaleza, sino de debilidad espiritual, porque en ese punto hemos soltado la mano de Dios y actuamos según la carne. Se parece a un incendio que empieza con una chispa, una palabra malentendida, una injusticia imaginada, un tropiezo inesperado. Si lo alimentamos con pensamientos negativos, en poco tiempo se vuelve un fuego voraz que destruye nuestra paz, nuestras relaciones e incluso nuestra salud. La carta de Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20, nos exhorta a ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para airarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. También el saber humano confirma lo que la palabra enseña desde antiguo. La ira eleva la presión, debilita las defensas y daña el corazón. Pero, más hondo aún, es un veneno que enturbia el alma y endurece el corazón. No son las circunstancias las que nos derriban, sino la manera en que respondemos. Cuando alguien nos ofende, lo que nos hiere no es la frase en sí, sino la importancia desmedida que le damos en el sermón de la montaña. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 44. Jesús manda amar a los enemigos y bendecir a los que maldicen. No es estoicismo, es mandato del cielo, posible solo cuando Cristo vive en nosotros. Porque en el calor del momento gritamos, lastimamos con palabras, incluso caemos en actos impulsivos. Luego
cuando pasa el enojo, miramos las ruinas que hemos causado, lazos cultivados durante años se derrumban en segundos y palabras furiosas dejan heridas que duran toda la vida. La Escritura nos llama a examinarnos. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26. Recuerda que podemos airarnos sin pecar y que no se ponga el sol sobre el enojo. La emoción en sí no es pecado, pero lo es cuando la alimentamos hasta convertirla en amargura y destrucción. En vez de buscar venganza, como hace el mundo, buscamos la reconciliación. En vez de nutrir el rancor, clamamos por un corazón perdonador. La única manera de vencer la ira es permitir la obra regeneradora del Espíritu Santo. No se trata de pura autodisciplina humana, sino de rendición total a Cristo. Cuando su palabra habita en nosotros, cuando oramos y aprendemos la obediencia, entonces la paciencia, la mansedumbre y el dominio propio, frutos del Espíritu que San Pablo enumera en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, comienzan a florecer. La ira es una trampa sutil, es un gigante que roba la bendición, como cuando Moisés golpeó la roca en vez de hablarle según el mandato de Dios y por ello no entró en la tierra prometida. No permitan que el enemigo oculto dentro destruya lo que Dios quiere edificar en ustedes. Cristo ha vencido y en Él también nosotros podemos vencer. La buena noticia es que no estamos solos. El Espíritu Santo nos capacita para dominar los impulsos de la carne. La próxima vez que sientas el golpe de la ira en la puerta del corazón, detente, ora. Pregúntale al Señor si esa reacción es digna de un hijo suyo. Recuerda la advertencia de la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 20, de que la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. No dejes que una emoción pasajera dicte tus actos. Nuestra paz no depende de un mundo perfecto, sino de que Cristo viva de verdad en nosotros. Muchas emociones negativas brotan de expectativas no cumplidas, pero la mayoría de esas expectativas no vienen de Dios, sino de nosotros. Jesús nunca prometió un camino sin tropiezos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, anunció la tribulación y nos pidió confiar porque Él ha vencido al mundo. La tristeza, el resentimiento y la frustración suben cuando queremos que todo ocurra a nuestra manera. Creemos merecer algo y cuando no llega, pensamos que Dios nos falló. En realidad, hemos confiado en nuestras ideas. Recordemos a José, hijo de Jacob, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, encarcelado injustamente, y aún así no se aferró a expectativas humanas. Confió en Dios y dijo a sus hermanos, según el libro del Génesis, capítulo 50, versículo 20, que lo que ellos quisieron para mal, Dios lo convirtió en bien. No permitió que la amargura rigiera su vida, porque sabía que los caminos de Dios son más altos. Nosotros solemos querer amigos que nunca defraudan, una vida cómoda y jefes que siempre reconozcan el esfuerzo. Pero, ¿quién nos prometió eso? Lo necesario no es resignarse, sino confiar en que cuando algo no sale como esperábamos, Dios sigue al mando. Él abre y cierra puertas. Cuando dejamos de exigir que el mundo obedezca nuestras reglas y empezamos a buscar la voluntad del Señor, somos verdaderamente libres. La carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28.
Recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, incluso las decepciones e incluso los silencios. Aceptar no es claudicar, es rendirse ante quien sabe más que nosotros. La paz verdadera no se encuentra en un mundo doblado a nuestros deseos, sino en un corazón sometido a los planes eternos de Dios. La ira es también el espejo de un yo que no ha sido crucificado con Cristo. Cuando nos desprecian, nos ignoran o creemos que no reconocen nuestro valor, nos encendemos porque el orgullo ha sido herido. En la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, se nos exhorta a la humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo. La ira no nace tanto de lo que otros hacen, sino de cómo interpretamos lo que hacen. Nace de un corazón que aún no ha dejado el ego en la cruz. Si de veras hemos muerto al yo y vivimos para Cristo, no necesitamos defender la imagen. Jesús fue despreciado y no abrió su boca con ira, porque sabía quién era en el Padre. Cuando sabes quién eres en Cristo, la voz del mundo pierde su poder. Cuando el ego no está inflado, la ira se queda sin combustible. Si alguien es grosero contigo, recuerda el libro de los Proverbios, capítulo 15, versículo 1, que enseña que la respuesta suave calma la ira, mientras la palabra áspera la enciende. No respondas como el mundo, responde como Cristo. Ten en cuenta que muchas veces el otro está batallando con su propia tormenta y su conducta habla más de su lucha interior que de nosotros. San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 18, anima a vivir en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. En la cruz, Jesús rogó al Padre que perdonara porque no sabían lo que hacían, como narra el Evangelio de San Lucas. Capítulo 23, versículo 34. Ese es el camino de quienes dejan a Cristo reinar en el corazón. La ira ya no tiene trono y el amor no lleva cuenta del mal. Como enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Hermanos y hermanas, Cristo nos ofrece su paz, no para esperar a que cambien las circunstancias, sino para que seamos nosotros transformados. Cuando entregamos a su Espíritu nuestras primeras reacciones, cuando aprendemos a escuchar antes de hablar, a perdonar antes de ajustar cuentas, a ir más despacio para orar antes de decidir, descubrimos que la paz deja de ser frágil. La paz se vuelve el aliento cotidiano de quien pertenece a Cristo. Queridos hermanos y hermanas, la templanza, ese señorío sobre uno mismo, no es apretar los dientes para aguantar, sino un signo vivo de que Cristo está en nosotros. Lo que hoy parece una gran ofensa, mañana puede tornarse lección. Lo que ahora duele, con el paso del tiempo se aquieta. Por eso es sabio esperar, no echar fuego al fuego, sino responder con la serenidad que viene del cielo. Practicar el dominio en el Espíritu no significa callar ante toda injusticia, ni dejar que otros nos pasen por encima, sino actuar con sabiduría y no por reacción. Saber hablar cuando el Señor impulsa y guardar silencio cuando el silencio sirve a la paz. Si hay que alzar la voz, que sea una palabra nacida de la oración, no de la ira. No es debilidad, es la fuerza de quien ha puesto su identidad en Cristo y puede decir al mundo que su identidad no depende de lo que otros digan, sino de lo que el Señor ya ha declarado.
Cada vez que el corazón quiere estallar, conservamos la libertad de elegir, respirar hondo, orar en silencio, esperar en el Señor. Entonces algo hermoso comienza a pasar. Los conflictos se apaciguan, la ansiedad se disipa y quienes antes provocaban con facilidad pierden su poder sobre nosotros. El dominio en el Espíritu es verdadera libertad, es caminar con el Espíritu Santo, dejando que Él guíe cada palabra y también cada silencio. Sin embargo, hay una raíz que a menudo olvidamos: la inseguridad. Cuando aún no hemos hallado paz con nosotros mismos en Cristo, una mirada, una corrección, un gesto pequeño puede convertirse en tormenta interior. No es tanto la situación lo que nos hace estallar, sino aquello que toca dentro de nosotros. Si una crítica nos quema por dentro, el problema no está en la frase, sino en el poder que le concedemos, porque nuestra identidad no está firme en lo que Dios dice de nosotros. Cuando sabemos que somos hijos rescatados por la sangre del Cordero, no necesitamos cerrar el puño ni alzar la voz. Podemos dejar que las palabras pesadas pasen de largo, porque nuestra identidad está anclada en lo alto. Pero cuando construimos la casa sobre arena, cualquier viento nos sacude y respondemos con enojo, como si de eso dependiera nuestra defensa. San Pablo recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio se tambalea cuando la inseguridad ocupa el corazón. La inseguridad nos hace sentir amenazados, nos obliga a levantar una fachada ante los demás, y toda corrección se interpreta como ataque. La verdad es esta: nadie tiene poder para empequeñecernos si no se lo entregamos. El Señor nos llama linaje escogido, sacerdocio real, nación santa. Este conocimiento no infla el orgullo, sino que sana el corazón. A veces estamos enojados con nosotros mismos sin darnos cuenta. Nos irritan comentarios sobre el cuerpo, el trabajo, el carácter, y culpamos a otros de falta de respeto. Pero en el fondo aún no aceptamos la verdad frente al espejo. La inseguridad deforma el espejo del alma y convierte cualquier palabra en sentencia. El sabio dijo que el agua refleja el rostro y el corazón del hombre refleja al hombre. Cuando el corazón está lleno de inseguridad, vemos juicios por todas partes. Cuando está firme en Cristo, la opinión ajena no mueve los cimientos. Por eso, cuando una palabra toca una herida, detente y pregunta: ¿por qué me afecta tanto? Es porque temo que sea verdad. Es porque aún no me he perdonado. La ira se vuelve entonces campana de alarma que revela lo que no hemos entregado al Señor si dejamos que el Espíritu ilumine. Esa campana se transforma en melodía de sanación. Llegará un cruce decisivo: vivir con propósito. Cuando no sabemos para qué nos creó Dios, la vida se vuelve pesada e incierta, como un barco sin timón. Despertamos sin saber para qué vivimos, y en ese vacío el corazón se llena de frustración, sin propósito. El alma se inquieta, se vuelve frágil y a la defensiva. Cualquier demora o roce pequeño se vuelve una montaña, pero el Señor no nos llamó a vagar. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras preparadas de antemano,
No nacimos para reaccionar al caos, sino para caminar en la dirección del reino. Cuando la mirada se alza hacia lo eterno, las provocaciones diarias pasan al fondo, no porque desaparezcan, sino porque ya no están en el centro, pues el corazón está ocupado en algo mayor que uno mismo. Hay etapas en que nos sentimos vacíos, hacemos muchas cosas que no llenan el alma y por eso un contratiempo mínimo nos derriba. Vivimos en modo reacción, dejando que las circunstancias conduzcan las emociones, pero la misericordia del Señor nos despierta y nos hace ver que Él nos ha llamado por nuestro nombre, confiándonos la misión de levantar al caído y anunciar la buena nueva de la esperanza. Al abrazar esa vocación, todo cambia. Los problemas permanecen, pero dejan de gobernarnos, porque tenemos una causa por la cual vivir más grande que cualquier crítica y cualquier obstáculo. El propósito no es algo que inventamos, es un don que se busca en la oración y se camina en la fe. Al sumergirnos en el designio de Dios, la mente y el corazón se renuevan y la paz de Dios guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, como enseña San Pablo a los filipenses. Entonces ya no vivimos para agradar al mundo ni para demostrar nada, sino para agradar al Padre. Y eso basta. Cada día cobra sentido. Cada acto se vuelve semilla de eternidad. La ira pierde su trono, porque el alma está ocupada en el bien. Además, el Espíritu Santo tiene poder para renovar nuestras reacciones emocionales. El camino viejo nos acostumbró a alzar la voz, a defendernos, a explotar. La gracia abre un sendero nuevo. Aquietarnos, ser mansos, detenernos a hablar con Dios antes de hablar con los hombres. Al principio parece forzado, como si negáramos lo que sentimos. En realidad estamos eligiendo obedecer al Señor antes que ceder a la carne. La elección repetida abre un trillo nuevo en el corazón. A veces algo pequeño, como que se estropee un objeto querido, basta para encendernos. Pero si en ese instante nos detenemos, respiramos y dejamos que el Espíritu nos guíe, una paz silenciosa comienza a aparecer. No es que seamos fuertes, es el poder de Dios afinando las cuerdas del alma. La ira se alimenta con cada estallido. Si dejamos de nutrirla y la sustituimos por mansedumbre, se debilita. No se trata de truco psicológico, sino de permitir que Cristo transforme el interior. No estamos condenados a ser siempre personas explosivas. Quien está en Cristo es nueva criatura. Lo viejo pasó, lo nuevo ha comenzado. Así que si anhelas ser más sereno, más firme, más lleno del amor de Dios, empieza ahora en lo pequeñito de cada día. Un silencio en lugar de un grito, un gracias en lugar de un reproche, un instante de oración en lugar de darle vueltas a la ofensa, acumulando esas decisiones. Llegará un día en que reconocerás con sorpresa que aquello que antes te sacaba de quicio ya no tiene el mismo poder, no porque te hayas endurecido, sino porque la gracia ha renovado tu modo de vivir. Y entonces aparecen dos amigos de la paz: el amor y la gratitud. La ira es como una tormenta interior, como un fuego que amenaza con consumir, pero el amor y la gratitud pueden apagar ese fuego.
La ira crece cuando perdemos de vista la presencia de Dios, cuando nos quedamos mirando el dolor, lo que nos hicieron, la injusticia que creemos llevar. Si justo en ese instante volvemos la mirada al amor con que Dios nos ama y a las bendiciones recibidas, la ira empieza a desvanecerse. No porque el problema desaparezca, sino porque el Espíritu cambia nuestro enfoque. El amor recuerda lo que de veras importa. ¿Quiero ganar una discusión o reflejar el corazón de Cristo? La ira es orgullosa, busca imponerse. El amor cura, edifica y une. La respuesta amable puede apagar la ira. La palabra áspera la enciende. Esta sabiduría todos la conocemos. Y la gratitud es un arma sencilla y poderosa. No se puede alabar a Dios y maldecir al hermano al mismo tiempo cuando algo te irrita. Frena y enumera 3 bendiciones: salud suficiente, un hogar que abriga, una lección que se va aclarando. Ese ejercicio devuelve el corazón a la órbita de la paz. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Al recordarlo, recuperamos el timón incluso en medio de las olas. Tal vez al principio parezca forzado, como si negaras tus emociones, pero con la práctica el corazón se ablanda. Puede que ante un desprecio el primer pensamiento se vuelva acción de gracias por el día recibido y por la fuerza para seguir. Esa actitud nos permite responder con mansedumbre, no porque el otro lo merezca, sino porque necesitamos conservar la paz que Cristo nos ha dado. Nadie nos obliga a responder a toda provocación. No todo merece nuestra atención. Conserva en tu interior una zona de silencio sagrado, donde solo resuena la voz del Señor, y así atravesarás muchos vientos sin sentido de la vida diaria. Entonces, el dominio propio deja de ser puro esfuerzo y se convierte en el ritmo de quien ha dejado al Espíritu reinar. Queridos hermanos y hermanas, a veces creemos que sufrimos por lo que ha ocurrido, pero en realidad sufrimos por el significado que le atribuimos a lo ocurrido. El enemigo no necesita atacar con estrépito, le basta sembrar una mentira y dejar que nosotros mismos nos atemos con una cadena invisible. La mente se deja arrastrar no solo por el dolor, sino por la manera en que interpretamos ese dolor. Muchas historias que repetimos en el corazón no están fundadas en la verdad de la palabra de Dios, sino en el miedo, el amor propio herido y las llagas que aún no sanan. Pero el Señor no nos llama a vivir en la prisión de la mentira. Su camino es el camino de la verdad. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 32, promete que al conocer la verdad seremos libres. ¿Qué verdad debemos abrazar? Que somos amados, creados para un propósito eterno, no por casualidad ni para el fracaso. Llevamos sentencias colgando en el alma desde hace años. Alguien dijo que no valíamos y lo creímos, pero eso no es verdad. La verdad es que hemos sido comprados a precio de sangre, como recuerda San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Lo que nos hiere no es la frase ajena, sino cuando le conferimos el rango de veredicto del cielo. Si alguien dice que no tenemos valor, ¿eso borra acaso lo que Dios ha proclamado? Que somos coherederos con Cristo. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17.
Un corazón no renovado convierte una opinión pasajera en una cárcel duradera. Pero cuando vivimos bajo las promesas del Señor, las cadenas comienzan a caer. También yo tuve días de confusión, pensando que no podía levantarme ni seguir, no porque Dios me hubiera descartado, sino porque yo había creído una sombra en mi interior. Cuando me atreví a poner esa sombra ante el Señor y decirle si era verdadero lo que yo creía, Él me recordó que antes me había sostenido, que atravesé tempestades por su gracia. Entonces entendí, no era la verdad, era una sombra que tomé por real. A ustedes también. Cada vez que una creencia los haga dudar de su identidad de hijos, les invito a detenerse y preguntar si eso viene de Dios o de la mentira. Si es mentira, reemplácenla por la verdad que su palabra proclama. No es solo un ejercicio mental, es un acto de fe, elegir creer lo que Dios dice por encima de lo que sentimos. Y cuando llegamos a ese punto, la paz de Dios, esa paz que supera todo entendimiento, guarda el corazón. Junto con ello, hemos de construir una mirada sana sobre nosotros mismos. No podemos edificar la identidad sobre opiniones que van y vienen. Hoy halagan, mañana hieren y el corazón se deshace. Nuestro valor no se pone sobre arena, sino sobre roca. Hemos sido creados a imagen del Dios viviente. San Pablo enseña en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En esa raíz nace una autoimagen saludable. Muchos llevamos etiquetas injustas desde la niñez, palabras filosas echaron raíces, pero Dios no nos llama por defectos, nos llama por el nombre. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, afirma que nos ha redimido, nos ha puesto nombre y le pertenecemos, orando así: lo que parecía grieta se convierte en cauce por donde fluye la gracia. Como experimenta San Pablo cuando dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por eso, cuando te critiquen, en vez de apresurarte a defenderte o dejar que la ira marque el paso, lleva eso a la oración. Pregunta al Señor si hay algo de verdad que deba corregirse. Si lo hay, pide gracia de cambio. Si no lo hay, deja pasar la ofensa sin que se adhiera al corazón. También yo corrí tras la aprobación ajena hasta el agotamiento, hasta que el Señor me susurró quién era yo ante sus ojos. En ese silencio entendí que no necesitaba complacer a todos, porque ya tenía un lugar en los brazos del Padre. La libertad no llega por tapar los oídos a toda corrección, sino por el don del discernimiento. Saber qué voz viene de Dios y cuál nace del miedo. Otro lazo sutil es el hábito de dividir el mundo en buenos y malos. Nadie es totalmente justo ni totalmente perverso. Todos habitamos una humanidad quebrada, donde conviven el bien que deseamos y el mal que a veces nos vence. La Escritura dice que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. En la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, pero nuestro corazón suele simplificar, etiquetar según nuestras heridas. Una acción puede ser errada, incluso destructiva, pero la persona que la comete sigue siendo criatura necesitada de redención. Dios mira distinto a nosotros. Vemos la apariencia, Él mira el corazón, como enseña el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7.
Pedro negó al Maestro, Pablo persiguió a la iglesia y aún así la gracia los transformó. Si el Señor nos tratara como nosotros nos tratamos, no habría esperanza. Pero su misericordia se renueva cada mañana, como recuerda el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. De modo que cuando te hieran, en lugar de apresurarte a condenar al otro como si fuera malo por esencia, respira y recuerda que detrás del acto hay una historia, una batalla invisible. No es justificar el pecado, es aprender a distinguir entre el acto y la persona, entre la reacción y la identidad. Cristo nos enseña a amar a los enemigos y a orar por los que persiguen, no porque el mal no importe, sino porque solo el amor vence al mal sin convertirnos en parte de él. Al dejar la lógica de la división, nuestras relaciones se vuelven más pacientes, menos amargas, más habitadas por la oración. Dejamos de esperar perfección en los demás, porque solo Cristo es perfecto, y comenzamos a esperar que la gracia pueda ablandar cualquier corazón endurecido. Llegamos entonces a un camino muy práctico para vencer la ira. El primer paso es reconocerla y llevarla ante Dios, sin negarla ni esconderla. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26, invita a airarse sin pecar y a no dejar que el sol se ponga sobre el enojo. El paso siguiente es no actuar desde la ira. Jesús, cuando fue ultrajado, no respondió con venganza, sino que encomendó su causa al Padre justo. Como narra la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Detente, respira, clama al Espíritu Santo y pide permanecer en la paz del Señor. Luego pregunta por qué en realidad estás enojado, si es por miedo, por inseguridad, por una expectativa rota o por una herida antigua recién tocada. El Salmo 139, versículo 23, ofrece una súplica preciosa. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Muéstrame el camino que hay en mí. Después viene cuidar esa zona del alma que clama restauración. No se trata de condenarte por haber estado airado, sino de dejar que el amor de Dios toque ese lugar. A veces cargamos cosas que no sabemos expresar. A veces hemos creído mentiras sobre nosotros mismos, que no merecemos respeto o que solo podemos defendernos gruñendo. Pero en Isaías capítulo 43, versículo 1, Dios susurra que no temamos, que ya nos ha redimido, que nos ha puesto nombre y somos suyos. Trata con ternura tu propia alma como Dios te trata. La ira quizá vuelva a llamar a la puerta, porque seguimos siendo humanos, pero ya no gobernará. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como afirma la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Hermanos y hermanas, no todo merece que gastemos el corazón, no toda provocación merece respuesta. La sabiduría del cielo es saber callar a tiempo, guardar el silencio como un jardín sagrado donde la paz se custodia. Yo también me cansé de justificarme ante cada juicio, hasta que comprendí que era una trampa que me desviaba del propósito que Dios trazó para mi vida. Desde que aprendí a orar antes de hablar y a escuchar al Espíritu antes de reaccionar, descubrí la fortaleza del silencio que guarda el alma.
cuando elegimos pasar por alto lo que no edifica, elegimos proteger la paz que viene de lo alto. No es indiferencia, es discernimiento, no es evasión, es sabiduría. El consejo del sabio dice que el que ahorra sus palabras tiene conocimiento y que la templanza es inteligencia. La verdadera libertad no es hacer lo que apetece, sino tener la fuerza para decir al corazón que esto no lo necesita. Ahora, reunamos todo en una oración. Pidamos al Señor ojos para ver los hechos como son y un corazón que entregue los significados a su palabra, que nos enseñe a edificar la identidad en la verdad de hijos, para que la mentira no halle lugar, que transforme nuestra mirada sobre el prójimo con compasión, para que en lugar de etiquetar, oremos. En lugar de condenar, esperemos que nos conceda reconocer la ira cuando brota, detenernos y entregarla, buscar su raíz y permitir que su amor sane, que nos dé el hábito del silencio santo, saber dejar pasar lo que no aprovecha y custodiar la paz como el tesoro que Él confía. Que cada casa, cada mesa, cada camino se impregne del calor de la mansedumbre, del perdón y del don de la templanza en el Espíritu. Y que la paz de Cristo, esa paz que supera todo entendimiento, guarde por siempre nuestro corazón y nuestra mente en Él.